clínico, el cólico renal, lo hemos escuchado en el video, ustedes han trabajado en ese caso clínico. Lo que es el término Alicia, ustedes han trabajado en ello. Yo les dije, eso va a venir en el examen. Y algunos ni siquiera lo han hecho nada. ¿Qué es una epicrisis? Tampoco no saben, entonces es lo básico. Escuchamos en el video también sobre la cardiopatía isquémica, yo lo dije también, ¿se acuerdan? Cardiopatía isquémica. En la PPT también está cuáles son las dos enfermedades prácticamente de lo que corresponde a lo que es el sistema renal. Es la insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, son los dos. No puede ser los síndromes nefríticos y síndrome nefrótico, porque esos son manifestaciones clínicas de comparación entre ellos. El otro es la respuesta, es una forma global de todas las enfermedades renales. Entonces, y yo les dije, inclusive ya a ustedes, yo les di la clave. Y a cada estudiante yo les he puesto lo que han fallado abajo. A cada uno he estado colocando pregunta 1, esta es la respuesta. Pregunta 2, esta es la respuesta. Pregunta 3, lógicamente la pregunta que ustedes han fallado. Entonces, son puntos importantísimos. ¿Qué es la epicrisis? Ese es un punto importante, indispensable, pero muchos de ustedes no lo han puesto. Entonces, la verdad, yo a veces me quedo sorprendida porque tanto hemos conversado sobre ello, han escuchado también videos, han trabajado en clase. Entonces, yo quiero que ustedes pongan atención a cada clase que uno dicta. Y luego solamente ustedes escuchan el video como una cosa de retroalimentación para ustedes, nada más. Porque ustedes ya lo han escuchado, ya lo han entendido, ya lo han aprendido. Esa es la manera de estudiar. Y clase hecha, clase siquiera seguida, porque todo se va acumulando. Y lo que corresponde a la evaluación continua 3, ya les he dejado una tarea, por favor, háganlo en su debido momento. Otra tarea que también les he dejado ahora, ¿no? Y luego la evaluación continua 4, y es un trabajo de investigación que tienen que ustedes hacer en forma grupal. Como ustedes son varios, he tenido que colocar 7, 8 alumnos, pues, ¿no? Pero en realidad no se debe de hacer tanto, pero no se puede hacer otra cosa. Entonces tienen ustedes que exponer también ese trabajo de investigación, colocarlo en la plataforma que voy a colocar, en qué semana lo van a colocar, y exponerlo, pero entendiendo, porque todos esos puntos que ustedes están trabajando en esta investigación es lo que hemos hecho nosotros en todo el trayecto del curso. No son temas que son diferentes, no, es para que ustedes entiendan más. Algunos les va a tocar sistema respiratorio, otros les va a tocar el sistema cardiovascular, que ya lo hicimos, pero es importante que lo hagan para que entiendan. Entonces, ustedes como alumnos tienen que estar atentos, y el aprendizaje, así como siempre les digo, y yo siempre les he dicho también a mis hijos, es para ustedes mismos. El aprendizaje es para ustedes, es para ustedes. Entonces, por favor, que esta vez en el examen final tengan mucho mayor nota, y sobre todo, pues, son los puntos que yo enseño. No son puntos externos, no son puntos que no se da, ¿no? Eso es lo más importante, que entiendan que la universidad es para estudiar, y es universidad para formar buenos profesionales. Por favor.
póngase las pilas y ponga atención a ello, lo que le digo, ojalá que sí, ¿no? Algunos lo tomarán a bien, otros lo tomarán a mal, no sé, pero mi intención es buena. Bien, acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer síndrome respiratorio. Y síndrome ya ustedes saben cuál es el concepto ya. La semana pasada hicimos todo lo que se refiere al aparato respiratorio, la sintomatología, ¿no? Pero ahora vamos a ver a los síntomas respiratorios. No todos, porque son varios, pero lo más, lo más frecuente que se da, ¿no? Estamos semana 10. Por ejemplo, acá hay una vista, ¿no? Acá hay un cuadro donde este paciente presenta tos, presenta sibilancias, o sea, sonidos, y acá hay un esquema que vemos acá, es un pito, ¿no? Presenta disnea, ese término también lo saben ustedes, dificultad respiratoria y opresión torácica, ¿no? Acá vemos en este gráfico que hay una opresión como una cadena, ¿no? Es un gráfico. ¿Qué, qué nos puede dar indicio a este tipo de manifestaciones clínicas? Otra cosa, antes que me olvide, antes de coger, cuando uno dice, anda en mi lista, cuando uno dice diagnóstico, es la enfermedad, la patología, ¿no? Entonces, no sé por qué, no sé si en esta sección o la otra sección que tengo, el diagnóstico han puesto manifestaciones clínicas. El diagnóstico siempre es una enfermedad, ya sea por decir insuficiencia cardíaca, ya sea por decir el EPOC, ¿no? Son patologías, pero muchos de ustedes me han puesto solamente manifestaciones clínicas con referente al caso clínico, ¿no? Por ejemplo, ponen hematuria y ponen eh, orina turbia. Eso no es diagnóstico. Ya ustedes están en el séptimo ciclo, ya ustedes ya no están primero, segundo ciclo. Entonces, eso es importante que lo entienda. Y cuando uno dice justifique el caso clínico, es justificación de acuerdo al caso clínico. A veces justifican cosas que no tienen sentido. Y si ustedes no han colocado bien el diagnóstico, la justificación lógicamente no vale, pues. Lógicamente no vale. Entonces, la justificación va a la par prácticamente con el diagnóstico. Yo no puedo poner, por ejemplo, diagnóstico, no sé qué caso clínico era, eh, síndrome nefrítico, por ejemplo, ¿no? Y yo pongo justificación, otra cosa que no tiene que ver nada con el síndrome nefrítico. Y voy a tomar foto. Y ustedes cuando mandan en comentario me dicen justifíqueme si quiero un punto. Yo les digo, santo Dios. Pero si han hecho mal el diagnóstico, automáticamente la justificación tampoco es inválida. Entonces, por favor, eso tenga bien presente. Y prácticamente, ahora que vamos a ensayar, he puesto 5 casos clínicos. Estoy mandando la foto, no estoy jugando con mi internet, por favor, con mi celular. Ahora van a trabajar casos clínicos y la justificación va lógicamente de acuerdo al caso clínico. ¿Cuáles son las, pero lo digo, cuáles son las claves prácticamente para que ustedes digan que ese ha sido el diagnóstico? Estoy mandando a la clase, yo no estoy jugando, por favor. Entonces,
Eso es importante y eso quiero que lo entiendan bien claro, porque ustedes ya están prácticamente en el 7.º siglo, ya están saliendo ya están saliendo ya. Entonces, eso tengan bastante, ya está, ya le envié, bastante tino cuando coloquen el diagnóstico de la enfermedad, la patología. No es orina turbia, no es hematuria, no es poliquiuria, no sé qué. Eso son manifestaciones clínicas. Eso sí o sí. Bien, entonces eso Profesora, buenos por... días. Sí, buenos días. Una consulta. ¿Y cólico como tal es una manifestación o un diagnóstico? No, es cólico renal o cólico nefrítico. ¿Por qué? Una cosa es el diagnóstico, porque el diagnóstico es cólico renal o cólico nefrítico. Yo no puedo poner síndrome nefrítico que muchos de ustedes me la han puesto. No es dos cosas muy diferentes. El cólico nefrítico es muy diferente al síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico tiene muchas manifestaciones clínicas. Y ustedes ese video lo han escuchado, ustedes en la clase. Inclusive le hubiera puesto hasta litiasis. Ya, está perfecto, litiasis, ¿no? Que son piedras en el conducto. Entonces, ese video lo han escuchado ustedes en el video inclusive. Muchos han puesto síndrome nefrítico, no es así. No es igual a cólico nefrítico, no es igual, no es igual. Bien, ahora sí, vamos a ver esto. A ver, ¿qué nos hace entender todas estas cuatro? Estas son manifestaciones clínicas. Yo no puedo poner diagnóstico de disnea o presión torácica, no. Estas son manifestaciones clínicas. ¿Qué nos damos a entender con estas cuatro manifestaciones clínicas que presenta un paciente, por ejemplo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y ustedes han leído ya prácticamente la separata. A ver, Rosales, a ver. Sí, profesora, cuando hablamos de tos, sibilancia, disnea y opresión torácica, se refiere más a lo que es el asma. El asma. El asma es una de las patologías que mayormente se da, sobre todo en lo que es el climas demasiado húmedos. Y el asma está catalogado como un síndrome. Es un síndrome prácticamente en el que existen muchos factores, ¿no? Para que den estas manifestaciones, ya sea factores genéticos o yo sea también factores ambientales. Ustedes ya han trabajado en ese punto, ¿no? ¿Y cuál es el problema, el del asma en sí? Es la inflamación crónica de la vía aérea. Y han también ustedes hecho su pequeño resumen que uno de los exámenes importantes es la espirometría, ¿sí? Porque revela patrones funcionales, ¿no? Y no, y no revela enfermedades pulmonares. Eso yo no lo digo, eso está en su separata de ustedes. Entonces, esos parámetros espirométricos tienen dos objetivos importantes. ¿Cuáles son? Ustedes la han hecho ese trabajo. A ver, alcen la manito. ¿Cuáles son esos parámetros espirométricos importantes que estaba en la separata y que tienen dos objetivos importantes? ¿Mm? Nadie, pero sí han trabajado con la separata. Son dos objetivos: clasificar la alteración y cuantificar en qué grado está
dicha alteración. Para eso es la espirometría, para poder clasificar la alteración. ¿Qué más pueden hablar sobre la separata? A ver, alcen la manito. ¿Quién quiere hablar? Porque este punto de asma ya lo han tocado ustedes en el resumen. ¿Mm? A ver, yo voy a llamar. Orellana, a ver. Orellana. Orellana está. Páez. También hemos visto la importancia de la interrogación y hay algunos aspectos que son más relevantes en algún grupo étnico, como también edad. Páez, ¿no? Páez. ¿Dónde estás, Páez? ¿Estás en el micro? ¿Estás en la calle o estás en tu casa? Porque no se te escucha bien, se te escucha mucho ruido. Y otra cosa importante también, si estás en un ambiente donde puedan entender, en un ambiente, muchas veces están viajando, no sé, o están en el trabajo, está bien. Todos hemos trabajado y estudiado. Yo también toda mi vida he trabajado y estudiado. Pero tenemos que estar, pues, mucho más tranquilos y en un ambiente mucho más también sin ningún ruido, por decirlo así, ¿no? Rojas Arroyo. Profesora, respecto al asma, los síntomas más frecuentes son la tos seca, las sibilancias y la opresión torácica, y estas aparecen ante alergenos, ejercicios o infecciones y mejoran con broncodilatadores. También el asma materna aumenta el riesgo de desarrollarlo y, como usted comentó, la espirometría es la principal herramienta diagnóstica. Bien, gracias. Mayo. Bueno, sí, como comentó mi compañera también, o sea, en los síntomas, bueno, como mencionó la disnea, que es la falta de aire, la opresión o vendría a ser los ruidos en el pecho. También mencionaron unos síntomas que destacó, bueno, que en el paciente, o sea, que fueron los alérgenos, en donde se evidenció los ácaros, polinos, ¿no? Y también también hubo no, bueno, involucra también factores físicos ambientales, como podría ser las condiciones de la contaminación ambiental, también según al spray también y productos químicos, ¿no? Claro, perfecto. Ahora, también en el separate que ustedes han trabajado, hablaba sobre los virus. ¿Cuál es el virus que tiene mucho más frecuencia, ¿no? Sobre todo en los niños y en personas adultos mayores. El que causa, pues, ciertas molestias respiratorias. A ver, La respiratoria no, tú ya no, Mayo. sincicial. Otro Mayo, tú ya no, ya. Mayo, tú ya no. Está bien. A ver, cualquiera de ustedes. Profesora, mencionaba a la VRS, que era la virus respiratorio sincitial, Sin sincitial, algo así sitial. creo que era. Ajá. Sí, sin citar Que era el respiratorio. más, como usted mencionaba, era el más asociado a sibilancias de niños pequeños y en pacientes mayores era más riesgoso. Grado, ¿no? Sí, también había otro virus, ¿se acuerdan? Uno, el sincicial respiratorio, y el otro es el rinovirus. Son esos dos, gracias, Prado. Son esos dos que son, ¿no? Pero el que ataca más o desencadena en los niños las sibilancias es en niños, sobre todo, es el virus sincicial respiratorio, ¿no? Sobre todo en los primeros años de vida. Y eso está en la separata, ¿verdad? Ahora,
¿Cómo se determina? Eso también está en la separata. ¿Cómo se determina el grado de control, el del asma? A ver. A ver, están buscando ustedes información. Como yo no los veo, están buscando información. Pero ustedes Bien, han eso hecho refiere, ¿cómo se determina? el grado de control del asma. ¿Cómo se determina el grado de control del asma? Bueno, buscan ustedes mucha información ya ahorita. Hay criterios para determinar el grado de control del asma, ¿no? Tenemos que valorar sobre todo la enfermedad de acuerdo con los síntomas que presenta el paciente, porque no todos los pacientes tienen igual sintomatología, ¿no? También cómo está funcionando el pulmón, o sea, evaluar o valorar los síntomas, la función pulmonar y también, ¿no?, el uso de ciertos medicamentos broncodilatadores. Entonces, eso estaba en la separata, eso yo no lo digo y eso ya ustedes han trabajado ya en la separata. No sé por qué no me responden. Bien, ahora sí, vamos a ver un ratito la otra PPT. Acá tengo que ponerle un ratito, voy a dejar de compartir y voy a colocar el audio. Ya. Acá vamos a escuchar el asma, los síntomas y el tratamiento, ¿no?, de un especialista. A ver. El asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente que se presenta en términos generales en la población general y particularmente en los niños es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente. Aquí hablamos de crónico, que son síntomas persistentes. Hablando de tiempo, podemos decir, por ejemplo, de una tos que puede perdurar más allá de 4 semanas, o síntomas respiratorios que pueden persistir por más de 3 meses de manera continua y que no tengan un diagnóstico. Los síntomas principales en este caso del asma son la tos persistente, son que se acompaña con diversos grados de ruidos en el pecho como silbidos en el pecho, de diversos grados de dificultad para respirar y en los niños más grandes, preescolares o en adelante, ya pueden manifestar la presencia de dolor o sensación de opresión en el tórax. Con estos 4 síntomas y con la evolución prolongada de estos mismos síntomas, se puede establecer el diagnóstico de asma sin realizar ninguna prueba, evidentemente también considerando que el asma en los antecedentes familiares y personales, porque el asma en la gran mayoría de los casos en los niños tiene un origen alérgico, es decir, que hay una alergia de por medio que está siendo la causa de estos síntomas respiratorios. Por lo tanto, si se detecta el antecedente o si se tiene antecedentes personales de algún dato de alergia, se procederá en esta manera a tratar de identificar cuál es la sustancia, ya sea respirada o ya sea ingerida por medio de la alimentación, que puede condicionar estos síntomas respiratorios crónicos. El asma, como es una enfermedad respiratoria crónica, requiere un tratamientos prolongados. Es muy importante este punto porque con los medicamentos que afortunadamente tenemos, que son a través de la vía inhalada, que no son medicamentos que tiene que tomar el paciente, se logra un buen control de los síntomas. Sin embargo, con esa mejoría es muy importante seguir el tratamiento, porque si no se sigue por el tiempo adecuado, pueden tener recaídas frecuentes y eso llevan como un deterioro progresivo de la función pulmonar. Este tratamiento del que les menciono es a base de medicamentos que van a desinflamar y o en el caso necesario de mantener abierta la vía respiratoria,
y controlados también los factores adicionales en el caso de que haya una alergia, ya sea alimentaria o una alergia respiratoria. Con este tratamiento la enfermedad se puede controlar perfectamente y el objetivo es mantener a los pacientes controlados y sin síntomas, es decir, que lleven a cabo una vida normal sin que los síntomas respiratorios, particularmente la tos, limiten sus actividades, es decir, que puedan tener una vida normal. Y en los niños que son mayores, por ejemplo, de 6 años, retomando el tema del diagnóstico, podemos hacer uso de pruebas de función pulmonar que nos van a apoyar a confirmar el diagnóstico. En los niños menores, solamente como lo mencioné, con los antecedentes y con los datos clínicos podemos establecer perfectamente el diagnóstico. Si una enfermedad de tipo asma no se diagnostica y no se trata y controla adecuadamente, los riesgos principales es que son presas fáciles de infecciones respiratorias persistentes, recurrentes. Número 2, ese proceso inflamatorio que no se trata puede estar teniendo recaídas, pueden tener exacerbaciones de los cuadros y estar acudiendo frecuentemente a los servicios de urgencias porque tienen eventos agudos de dificultad respiratoria por el famoso broncoespasmo donde la vía respiratoria se cierra. Evidentemente, cada vez que los síntomas sean más persistentes van a requerir de medicamentos a más altas dosis, por más largo tiempo, medicamentos inclusive tomados, medicamentos aplicados inyectados, etcétera, ¿no? Entonces, y el riesgo evidentemente de un evento fatal de obstrucción de la vía respiratoria siempre está latente cuando no se tiene una enfermedad de tipo asma no controlada. Bien, está bien claro lo que dice acá el especialista. Hay manifestaciones importantes del asma y también tiene que tener tratamiento. Entonces, el asma prácticamente es un síndrome obstructivo. Es una enfermedad crónica porque es de largo tiempo. ¿Y cómo se manifiesta? Clínicamente, ¿no? Con disnea, sibilancias, opresión torácica. Entonces, muchas veces, como bien también lo ha dicho en el video, el diagnóstico es clínico. Es clínico el diagnóstico, ¿no? Y también se basa, pues, en hacer, lógicamente, una buena anamnesis, porque tiene base de antecedentes familiares, ¿no? Y ellos siempre tienen que usar los broncodilatadores. Se ha hecho ya la OMS ha manifestado que las enfermedades respiratorias son la tercera causa principal de muerte. Cuando digo enfermedades respiratorias, son varias. El asma es una de ellas, ¿no? Pero en ese rubro, en ese contexto amplio de las enfermedades respiratorias, se menciona que es la tercera causa principal de muerte en todo el mundo, ¿no? La primera, ya lo sabemos, son enfermedades cardiovasculares. Es la principal causa de muerte en realidad, la primera. Entonces, con respecto al asma, es uno de los puntos importantes y eso lo vamos a ver ahora también. Vamos a ver no solamente el asma, vamos a ver varias patologías o síndromes respiratorios. Bien, entonces vamos a ver la otra PPT. Al término de la sesión van a hacer un ejercicio. ¿Qué ejercicio? Van a resolver, no sé si he puesto 5 casos clínicos y lo van a resolver en forma grupal. Lo van a entender y lo van a resolver, por favor. ¿Ya? ¿Cómo apliquemos lo aprendido? Así vamos a estar haciendo ejercicios de casos clínicos. ¿Qué vamos a ver ahora? Los síndromes respiratorios o de las vías aéreas, pero algunos son obstructivos y otros son infecciosos. Vamos a ver cada uno de ellos. Los síndromes parenquimatosos y los síndromes pleurales. Parenquimatoso porque es el parénquima, ¿cierto? Y pleurales porque corresponde a la pleura. Entonces comencemos. Acá, por ejemplo, hay un cuadro en donde vemos que los síndromes respiratorios, acá hay 6 síndromes respiratorios, pero no nos vamos a enfocar en todos.
Nos vamos a enfocar en esos 3 primeros, ¿no? Síndromes de las vías aéreas, síndromes de tipo parenquimatosos y síndromes de tipo pleurales. Estos prácticamente son mucho más frecuentes. Estos son infrecuentes. Son menos frecuentes. Entonces, vamos a enfocarnos en estos 3 primeros. ¿Ya? Vamos a. Ahora, ¿cómo yo, no, puedo diferenciar lo que hemos visto en antes, los diferentes tipos de síndromes respiratorios? ¿Cómo yo puedo decir si es un síndrome que es parenquimatoso, o un síndrome que corresponde a la pleura, o es un síndrome de las vías aéreas, etcétera? Siempre elaborando una buena historia clínica, ¿no? Es decir, con una buena interrogación al paciente. Y luego, siempre tenemos que hacer el examen físico, que ya hemos visto en todo prácticamente. Inspección, observación, ¿eh? Palpación. Acá yo estoy ya tocando al paciente, ¿no? Mayormente se hace con las 2 manos. Percusión, yo estoy dando ligeros golpes. Y auscultación. Entonces, esto, también mi puntero, esto es una gran ayuda, pero siempre con una buena interrogación al paciente. Es la manera de cómo yo puedo diferenciar los diferentes patologías o síndromes respiratorios. Ahora vamos a enfocarnos en síndromes de las vías aéreas primero. Estos síndromes pueden ser de tipo obstructivos, ¿no? El mismo nombre dice, hay una obstrucción dentro del parénquima pulmonar y de tipo infeccioso. Los síndromes obstructivos abarcan situaciones en las cuales, por ejemplo, aumenta la resistencia al flujo de las vías aéreas, originando una sobrecarga de trabajo a la musculatura respiratoria, porque está obstruido. Como hay una obstrucción, va a haber mayor sobrecarga de los músculos respiratorios. ¿Cómo se manifiesta el paciente? El individuo con aumento de la resistencia al flujo aéreo, ¿qué es lo que refleja el paciente cuando es un síndrome obstructivo? Disnea. Tos. A la palpación, cuando está palpando, mayormente se hace con bimanual, puede comprobarse una disminución de la elasticidad torácica y de las vibraciones vocales, porque se le dice al paciente que mencione ciertas letras. El paciente habla, ¿no? Y ahí está palpando, por eso hay una disminución de las vibraciones vocales del paciente. A la percusión, al golpe, demuestra aumento del volumen pulmonar y está acompañado prácticamente por el descenso del diafragma. Y a la auscultación, por medio de instrumentos que ya le hemos visto, se va a escuchar las sibilancias, tanto en la inspiración del paciente, cuando inspira y cuando expira el paciente. Esto se da en los síndromes obstructivos, porque hay una obstrucción de la vía aérea. Disnea, tos, disminución de las vibraciones vocales cuando palpa al paciente y se le dice que menciona algunas letras. A la percusión, cuando uno está golpeando al paciente, se acompaña de descenso del diafragma, y a la auscultación se escucha tanto cuando uno inspira como expira las sibilancias, o sea, el silbido. Acá hay otro video del asma muy corto que nos explica cómo es lo que se obstruye, ¿no? La parte del ducto, del espacio, del conducto de los bronquios. A ver. Lo mejor que verás hoy. Pío es la tarjeta digital que te da cashback.
El asma es una condición respiratoria crónica donde las vías respiratorias de los pulmones están inflamadas y estrechadas, ocasionando disnea, sibilancias, opresión en el pecho y tos. Los síntomas se presentan como episodios recurrentes llamados ataques de asma, más comúnmente durante la noche y temprano por la mañana. El asma usualmente se diagnostica durante la infancia y dura de por vida. Los pulmones consisten en millones de tubos de aire o vías respiratorias, llamadas bronquios y bronquiolos, que conducen aire hacia adentro y fuera del cuerpo. Las vías respiratorias tienen una capa de músculo liso en su pared que les permite constreñirse o dilatarse. En respuesta a la mayor demanda de aire del cuerpo, como durante el ejercicio, las vías respiratorias se dilatan para aumentar el flujo de aire. Por otro lado, en la presencia de contaminantes en el aire, las vías respiratorias se constriñen para evitar que los pulmones sean contaminados. En las personas que sufren de asma, estas vías respiratorias están inflamadas, estrechadas y se vuelven más sensibles a ciertas sustancias. El ataque de asma o exacerbación ocurre cuando las vías respiratorias reaccionan a estas sustancias. Durante un ataque, el músculo liso se contrae, comprimiendo las vías aéreas, haciéndolas aún más estrechas. La secreción de moco también se incrementa, lo que obstruye aún más las vías respiratorias. El asma es más comúnmente considerada como una enfermedad de respuesta inflamatoria, donde el sistema inmune del cuerpo reacciona exageradamente a ciertos agentes ambientales. Las causas del asma son complejas y no se entienden por completo, pero probablemente involucran los componentes tanto genético como ambiental. Los desencadenantes son factores que inician los ataques de asma. Estos pueden ser muy diferentes de una persona a otra. Los desencadenantes comunes incluyen alergenos como el polen, el pelaje animal, la caspa de las mascotas, los sulfitos en las conservas, irritantes como el humo del cigarrillo, productos químicos industriales, polvo, productos químicos domésticos, medicamentos como la aspirina, betabloqueadores, actividades físicas, ejercicio. No existe cura para el asma. La forma más efectiva para manejar los síntomas es identificar los desencadenantes de los ataques de asma y evitarlos. Hay dos clases principales de medicamentos: broncodilatadores, sustancias que dilatan bronquios y bronquiolos, se utilizan como alivio a corto plazo de los síntomas. Moderadores de la inflamación, como los corticosteroides, son tomados como tratamiento a largo plazo. Los inhaladores para el asma se utilizan para administrar el medicamento a los pulmones. Un número de condiciones tienden a ocurrir con mayor frecuencia en personas con asma y deben ser tenidas en cuenta al tratar el asma. Estas incluyen alergias, enfermedad por reflujo gastroesofágico, apnea obstructiva del sueño y sinusitis. Bien, como bien dice su nombre, el asma no tiene cura. Y no en todos los pacientes se va a dar lo mismo. Es diferente. Es muy diferente. Entonces acá vamos, ya hemos escuchado el video, ahora vamos a enfocarnos en esta PPT, que es el asma bronquial. Es una enfermedad inflamatoria crónica y es crónico de larga data de la vía aérea con base genética. Hasta ahora en realidad no se conoce muy bien, como bien lo han dicho ustedes han escuchado en el video, pero se dice que es genético, pero también hay factores ambientales. Acá hay infiltración de los bronquios por células. Los bronquios, como es una inflamación crónica, los bronquios van a estar dentro de los bronquios, va a haber células, especialmente los eosinófilos, los linfocitos T y los mastocitos. Los eosinófilos, cuando hay aumento de estas células, es porque el paciente tiene cuadros de alergias. Cuando hay aumento de los linfocitos T, cuando
el paciente presenta infecciones, ya sea bacterianos o ya sea también virales. Si hablamos de los mastocitos, son llamados células cebadas, ¿no? Estos aumentan, lógicamente eso es cuando da el examen de sangre, ¿verdad? Cuando aumenta, se da tanto en procesos alérgicos, ¿no? Como también en procesos de hipersensibilidad. Entonces, en los bronquios hay estos 3 tipos de células. Existe anormalidad funcional, va a haber una hiperreactividad bronquial. ¿Por qué se dice hiperreactividad bronquial? Porque, por ejemplo, hay cualquier estímulo, ¿no?, que lo desencadene, ya sea los alergenos, ¿no?, o infecciones virales, o también lo más frecuente, ¿no?, el aire demasiado frío, ¿no? Esto va a dar lugar a una actividad, a una activación, digamos así, el de células que ya hemos mencionado. Y luego se da la presencia de los mediadores de la inflamación, como es la histamina, prostaglandina, y va a haber cambios en la vía aérea, produciendo ¿qué? En el paciente, inflamación, produce muchas veces flema con secreción, algunas veces edema de la mucosa, una broncoconstrucción y por ende hipológica, ¿no?, una obstrucción de la vía aérea. Entonces, eso prácticamente son esos pasos de una anormalidad funcional. El diagnóstico del asma, es clínico, como bien hemos escuchado también en el video. Se hace a base de los antecedentes familiares y otras enfermedades alérgicas. Y eso va a corroborar una obstrucción al flujo aéreo y la respuesta significativa a los broncodilatadores. Y acá vemos estas 4 manifestaciones clínicas: tos, sibilancias, disnea, opresión torácica. Entonces, acabamos con el asma, acabamos con el síndrome de obstrucción de la vía aérea. Ahora vamos a escuchar el video del EPOC. En el EPOC hay 2 entidades importantes que mayormente se dan en los pacientes. Uno que es la bronquitis crónica y el otro es el enfisema. Esas 2 entidades mayormente se dan en el EPOC, en las personas. Vamos a escuchar esto un ratito. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo con la iniciativa GOLD, del inglés Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se define como un estado de enfermedad caracterizado por una limitación en el flujo de aire, no totalmente reversible. Dicha limitación es por lo regular progresiva y se relaciona con una respuesta inflamatoria anormal por parte de los pulmones hacia partículas o gases dañinos. La EPOC comprende diversas condiciones clínicas, entre ellas bronquitis crónica, enfisema, con frecuencia coexistentes. Los pacientes se encuentran propensos a exacerbaciones cuando se enfrentan a condiciones generalmente asociadas con incremento de la dificultad respiratoria, con frecuente aumento de la tos, esputo purulento o mucoso y malestar general. El humo de cigarro permanece aún como factor primario de riesgo para el desarrollo de EPOC. Aun cuando solo 15% de los fumadores desarrollará obstrucción del flujo de aire, más de la mitad exhibirá síntomas de la tos crónica y producción de esputo, y por tanto,
incremento en el riesgo de colonización bacteriana y exacerbaciones recurrentes. El humo de cigarro induce una inflamación crónica de las vías aéreas que irrita principalmente a los bronquios y estimula a las glándulas mucosas para producir más esputo. Si el paciente persiste en el hábito tabáquico, luego de un determinado número de años, estos cambios se vuelven permanentes, con lo que los bronquios se encuentran crónicamente angostados por el engrosamiento de la mucosa. Son bloqueados por moco producido por un número acrecentado de glándulas mucosas. Mientras tanto, en los alvéolos, los macrófagos y otras células inflamatorias intentan inhibir a las partículas provenientes de la inhalación del humo de cigarro, y así evitar que prosigan causando daño. No obstante, los macrófagos son eliminados durante el proceso, lo cual conduce a una serie de eventos durante los que se producen enzimas proteolíticas. Dichas enzimas destruyen las paredes de los sacos aéreos que devienen espacios aéreos mayores. Los resultados de ello son la destrucción del parénquima pulmonar y la formación de ampollas. Tales ampollas cuentan con una eficiencia reducida para el intercambio gaseoso, en comparación con el pulmón sano, y ello genera enfisema. Bien. Entonces, cuando hablamos de el EPOC, hay dos entidades o dos enfermedades que mayormente van juntas y en el video te habían escuchado. Son diferentes, sí. Tienen diferentes manifestaciones, sí. Que es la bronquitis crónica y la enfisema pulmonar. Entonces, acá dice, se denomina EPOC a la existencia de obstrucción crónica al flujo aéreo. Es progresiva y es una enfermedad irreversible. Porque el paciente tiene esas dos entidades, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Acá es y enfisema pulmonar. La bronquitis crónica, el mismo nombre lo dice, enfermedad donde hay tos, expectoración, ¿no? Se dice que al menos es durante 3 meses en 2 años consecutivos. Y el enfisema pulmonar, y la han escuchado en el video, es cuando las paredes de los alvéolos se rompen por ciertas enzimas. Entonces, es el agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distales al bronco terminal. ¿Por qué? Porque los alvéolos están en la parte del bronco terminal, donde hay destrucción de sus paredes, pero no hay fibrosis pulmonar. Escucharon también en el video que la causa principal del EPOC es el hábito de fumar, pero también hay otra causa, es que es una causa comprobada ya, que es el déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, la causa mucho más común, se dice, es el hábito de fumar, pero también es el déficit de alfa-1 antitripsina. Esto es causado por una mutación genética hereditaria, en la cual puede haber carencia, ya sea total, o sea, nula, o una carencia parcial de este tipo de alfa-1 antitripsina. Y cuando hay una carencia total o parcial, puede dañar tanto los pulmones como también involucra también al hígado. Entonces, son dos entidades que se dan mayormente juntas. Son diferentes manifestaciones, pero van acompañadas juntas. Bien. Ahora, ¿cuáles son los exámenes complementarios importantes que se pide en este tipo de patología que es el EPOC? Radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax, que es simple, es la más simple, es útil sobre todo ante el diagnóstico presuntivo de enfisema pulmonar. Es una radiografía simple, pero acá es muy útil para dar un diagnóstico de enfisema pulmonar, que es una de las entidades del EPOC.
Otro examen complementario es la espirometría, ¿no? Permite demostrar la existencia o no de obstrucción al flujo aéreo. Ya lo hemos conversado cuando hemos hecho el asma. Y la tomografía computarizada, esto se va a dar en cortes muy finos que permite el diagnóstico con un alto grado de certeza de enfisema pulmonar. Esto es un alto grado, pero una radiografía de tórax también es muy útil. Es una radiografía simple, mucho menos costosa que la tomografía, pero nos ayuda mucho para ver el cuadro de enfisema pulmonar. Bien, ahora nos vamos a enfocar en los síntomas infecciosos. Tenemos este que es agudo, traqueobronquitis aguda o crónico, bronquitis crónica reagudizada. Traqueobronquitis porque hay una infección a nivel de la tráquea y a nivel de los bronquios. Este es un proceso, ¿no?, donde hay una inflamación, hay una infección nasofaringea, bronquial y también involucra el parénquima pulmonar. La etiopatogenia, esto es un síndrome frecuente que tiene muchas causas en realidad. La mayoría de estos procesos son precedidos por una nasofaringitis. Hay una inflamación de la faringe, la mayoría, ¿no? Primero tiene este cuadro de una faringitis. Y la mayoría de estos procesos también se dan en niños y en adultos sanos, ¿no? Son causados por virus, que ya mencioné que el virus mucho más predisponente para la enfermedad respiratoria es el sincitial respiratorio. Este es el virus sincitial respiratorio mucho más predominante, digámoslo así, para los cuadros respiratorios. Luego viene la parainfluencia, la influencia, el coronavirus, el rinovirus, adenovirus y el herpes simple. Pero primero está el sincitial respiratorio. Esta es una enfermedad benigna, pero así como aparece, también desaparece. Por eso es autolimitada. Y esto puede producir una hiperreactividad bronquial, ¿no?, que puede persistir de 6 a 8 semanas, luego que ha pasado todo el episodio, ¿no? Porque es autolimitada. Aparece, así como aparece, desaparece. Pero, ¿no?, en algunos pacientes puede producir una hiperreactividad bronquial y puede quedarse por lo menos hasta 8 semanas luego que ya pasó todo el episodio de la traqueobronquitis aguda. ¿Cuáles son las manifestaciones? Tos productiva, ¿no? Esputo, un esputo que puede ser transparente, puede ser un esputo blanco, un esputo también puede ser purulento y también espeso. Presenta rinitis, faringitis, porque es naso, ¿no? Faringitis. Síndrome febril, pero de bajo grado. Paciente tiene sudoración, decaimiento, dolor torácico también, o retroesternal, ¿no? Más sobre todo es porque tiene demasiada tos. Cada vez que tose, ¿no?, tose constantemente, presenta dolor torácico. Al examen del tórax suele aportar escasos datos en realidad, pero lo más representativo es cuando se hace el examen de la auscultación. En lo que es el examen de la auscultación, se van a escuchar unos roncus. Roncus, el mismo nombre lo dice, roncus, es como que son sonidos, ¿no?, como ronquidos que tiene el paciente, pero son sonidos pulmonares, ¿no? El roncus, pero también se puede escuchar también las sibilancias.
así como estertores de burbuja mediana. Entonces, vamos a entender esto. Roncus son ruidos muy parecidos a los ronquidos, ¿no? ¿Y por qué se produce? Porque hay secreciones o moco en los bronquios, pero en los bronquios grandes, porque hay bronquios pequeños, bronquios medianos. Acá en los bronquios grandes. Sibilancias, ya sabemos que son sonidos agudos, como tipo silbidos, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Porque hay un estrechamiento bronquial, que hemos escuchado en el video. Y los estertores son ruidos, pero son discontinuos. Son ruidos que se escuchan y luego paran, pero son ruidos que se parecen a burbujas. Son ruidos como burbuja, por eso dice estertores de burbuja mediana. Hay burbujas pequeñas, burbujas medianas. En este caso se escuchan como ciertos ruidos, pues son discontinuos, pero muy semejantes a burbujas, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque hay secreciones líquidas en los bronquios medianos. Por eso dice burbuja mediana. Entonces, estas son secreciones líquidas de tipo burbujas, ¿no? El roncus se parece al ronquido, ¿no? Y son secreciones o moco en bronquios grandes. El diagnóstico de esa traqueobronquitis aguda se basa sobre todo en antecedentes epidemiológicos, en la comunidad, en la familia y sobre todo en las manifestaciones clínicas, ¿no? Porque tiene el cuadro de una faringitis también. Ahora nos vamos a enfocar a los síndromes parenquimatosos del parénquima. Hablamos del parénquima pulmonar. Tenemos dos. Y esos están dentro de los síndromes de condensación. Tenemos la neumonía y la atelectasia. La neumonía, y ese punto ustedes ya lo han oído siempre, muchas veces, ¿no? La neumonía es cuando los espacios aéreos se llenan de líquido de pus. Cuando hablamos de espacios aéreos, estamos hablando de los alvéolos. Y los alvéolos es parte del parénquima pulmonar. Y la atelectasia es cuando el pulmón, acá hay una visa de neumonía, y acá está parte de la parte final de los bronquios, los alvéolos, se llenan de líquido o de exudado o de pus. Y la atelectasia es cuando el pulmón pierde su volumen, ¿no? Porque hay una reducción de los espacios aéreos y queda un pulmón colapsado. Entonces, vamos a ver ahora esto, la neumonía. Vamos a hacer un caso sobre neumonía también ya. La neumonía está dentro de los síndromes de condensación, pero es un síndrome parenquimatoso, que viene a ser el parénquima del pulmón. Es lo que le da función al pulmón. Entonces, la neumonía es una inflamación del pulmón que compromete los alvéolos, la parte distal de los bronquios, donde vamos a encontrar leucocitos polimorfonucleares, quiere decir los neutrófilos y otros elementos formes de la sangre al espacio alveolar junto con líquido exudado, un líquido exudado de pus, ¿no? Porque los polimorfonucleares se degradan y forman sustancia purulenta y también microorganismos. O sea, siempre, acá vemos un gráfico, por ejemplo, los alvéolos, que es la parte distal terminal, ¿no? De los bronquios, son sacos aéreos vacíos. Ahí estamos, la parte normal. Pero acá ya hay un alvéolo que
prácticamente está todo deformado y dentro estamos viendo cierta sustancia. No está vacío, ¿ve? Acá adentro hay sustancia, ya sea sustancia purulenta, líquido, polinucleares, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver con líquido o pus, ¿no? O pus. Entonces, este tipo de inflamación, lógicamente, dificulta el paso de oxígeno por los alvéolos, pues, porque no son sacos normales. Dificulta el paso de oxígeno por los alvéolos hacia el torrente sanguíneo. La causa de la neumonía puede ser ya sea medicamentoso, ¿no? Porque usted está en el 7º ciclo ya, ¿no? Existen ciertos antibióticos, ¿no? Otro puede ser también medicamentos para la quimioterapia. Otro puede ser también pacientes que tienen sobredosis de aspirinas. Puede provocar neumonía. Otras causas también puede ser personas que viven constantemente con lugares donde hay demasiado moho, ¿cierto? Bacterias. Las aves también, porque hay exposición de las plumas, ¿no? O excrementos de las aves. Pacientes que están constantemente expuestos a radiación también, sobre todo radiación por cáncer de mama o del pulmón, ¿no? Puede contraer neumonía, ¿no? Entonces, esas son las causas de la neumonía. La atelectasia puede haber obstrucción de un bronquio de tamaño, ya sea bronquio tamaño mediano, bronquio tamaño grande, o puede haber una relajación del pulmón producida por la presencia de líquido o aire en el espacio pleural, o puede ser cicatrizal o por compresión extrínseca. En otras palabras, es un pulmón que está colapsado. Esto es causado por obstrucción bronquial, ¿no? Generalmente en la atelectasia hay líquido entre el pulmón y la pared torácica. Entonces, ese tipo de patología es común que se dé sobre todo en personas después de una cirugía o en pacientes que están o que estuvieron hospitalizados. Factores de riesgo. Entonces, la anestesia. ¿Por qué? Porque usan tubos de respiración. Pacientes que tienen enfermedades pulmonares o pacientes que están en reposo constante, prolongado en la cama también. Entonces, este tipo de patología es un pulmón que está colapsado. ¿Ya? Ese es en cuanto a los síndromes parenquimatosos. Tengo que pasar lista también. Acá vamos a escuchar un video importante sobre la neumonía. Escuchen esto, por favor. Vamos a hacer un caso clínico sobre ello. Neumonía. Por supuesto que los cambios en el clima de estación húmeda a seca, cuando hay viento, cuando hay frío, esto afecta inmediatamente los mecanismos de defensa de las vías respiratorias. Por eso en esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema de lo que son las neumonías. Para hablar de esto, en primer lugar, tenemos que reconocer
que las vías respiratorias superiores, que terminan precisamente en la laringe, se continúan con la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y terminan en unas estructuras que se conocen como alvéolos, que son precisamente las que se encuentran situadas como unas bolsitas que al insuflarse de aire se llenan de oxígeno, y cuando estas se contraen sacan el aire de tal manera que intercambian el oxígeno con el dióxido de carbono. Aquí tenemos en este caso la expresión de un alvéolo que ya está lleno de un líquido viscoso, de tal manera que ya ahí es difícil el poder intercambiar el aire con el ambiente. Los alvéolos son como racimos de uvas. Estas son membranas bien delgaditas que permiten precisamente el paso del oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno entra al organismo y el dióxido de carbono sale. Este intercambio nos permite precisamente que se oxigene todo el cuerpo. La tráquea es la primera estructura después de la laringe, donde están las cuerdas vocales, y después siguen los bronquios, y finalmente después de los bronquiolos están los alvéolos pulmonares. Aquí ustedes pueden tener una inflamación en la tráquea, una traqueitis, los bronquios, una bronquitis, y en los alvéolos es lo que se conoce como la neumonía. La neumonía precisamente es una acumulación de bacterias de una infección en esos sacos alveolares y que en ese momento dificulta el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Normalmente el alvéolo recibe partículas y las expulsa. En ese intercambio, obviamente nosotros ahí tenemos una cantidad de mecanismos de defensa. Cuando las bacterias que entran al alvéolo empiezan a acumularse y hay una serie de factores que precipitan, precisamente es cuando nosotros comenzamos a tener esa infección que se conoce como neumonía, que puede comenzar progresivamente desde la tráquea, los bronquios y finalmente localizarse en los alvéolos. Nosotros tenemos a lo largo de todos los bronquios y hasta los bronquiolos estos pequeños pelitos. Estos cilios son precisamente la primera línea de defensa. Ahí se acumulan estas partículas y se van eliminando progresivamente. Y por supuesto, ya en el alvéolo hay otro mecanismo de defensa que lo que hace es sacar de esa bolsa, de ese alvéolo, las bacterias o algunas partículas mayores, de tal manera que el cuerpo se va defendiendo en esa oportunidad, eliminando y introduciéndolas al torrente circulatorio para ir poco a poco limpiando el alvéolo. Cuando esos mecanismos de defensa se ven modificados, se ven afectados, es precisamente cuando empieza a haber secreciones, y esas secreciones son las que finalmente van a dificultar la respiración. Por eso es importante que nosotros consideremos que para poder tratar en primer lugar la neumonía hay que definir que realmente existe esa condición, y esa condición se diagnostica no solamente por el examen físico, sino que también la radiografía. Las neumonías normalmente son bacterianas, pueden haber también virales, incluso pueden haber ocasionadas por otro tipo de microorganismos como los hongos, pero en general son bacterianas y necesitan de un antibiótico. Esta es una enfermedad grave que requiere muchas veces de hospitalización y algunas veces incluso hay que dar soporte ventilatorio. Por eso es importante que en el tema de la neumonía siempre encontremos el diagnóstico de la causa y tratemos adecuadamente con antibióticos esta condición que puede poner en peligro la vida de la persona. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bien, voy a dejar de compartir y voy a pasar lista un ratito. Ya se supone que están todos presentes, no sé. Nos quedamos en síndromes pleurales, ¿ya? Voy a pasar la lista un ratito. Comienza a pasar la lista, por favor. Va a ser rápido para que descanses. Alcarraz. Balcázar. Alcarraz No, presente, profesora. Balcázar. Voy a pasar rápido, por favor. Presente, profesora. Castillo. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Chimpay. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Cruces. Presente, profesora. Cruces. Ya. Espinosa Díaz.
Presente Espinosa Díaz, profesora. Ya, ok. Espinosa, Espinosa, Presente, profesora. Estrada, Presente, profesora. Germán, Grillo, Presente, mis buenos días. buenos días. Guerrero, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Guamán, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Huanca, Presente, profesora, buenos días. Jaimes, buenos días. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Janampa, Presente, profesora. Yancaren, Anampa, presente. ya sí, ya te Ya. puse. Yancare, presente, buenos días. Buenos días. Marquina, Buenos días, profesora, presente. buenos días. Mayo, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Oliveros, Buenos días, profesora, presente. buenos días. Orellana, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Páez, Pariona, Buenos días, profesora, presente. buenos días. Prado, Buenos días, profesora presente. Ultay, Presente. Ultay, Sí, Ultayes, profesora. ya. Imper, Presente, profesora. Reyes, Presente, profesora. Rojas, Presente, profesora. Rojas Flores, Presente, profesora. Rosales, Buenos días, profesora, presente. buenos días. Rosas, Buenos días, profesora, presente. buenos días. Salas, Buenos días, profesora, presente. buenos días. Sigüe, Presente, profesora, buen día. buenos días. Suárez, Presente, mis buenos días. buenos días. Taboada, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Tacas, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Terán, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Valentín, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Vara, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Varillas, Presente, buenos días, profesora. buenos días. Vázquez Rodas, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Vázquez Torres, Presente, profesora, buenos días. Villanueva. Quiero que hagan los casos clínicos. Son 10:57. Descansamos 5 minutos, ¿ya? Quiero avanzar para que hagan los casos clínicos con tranquilidad. Descansamos 5 minutos, chicos. Listo, lo cierro. Descansamos un rato. Ya te puse Germán en lista ya. Gracias, profesora, disculpe. Presente.
uno que uno tiene que entonces ya jóvenes, ya estamos ahí ya, ¿sí? Ya. Entonces vamos a continuar, hemos avanzado, hicimos ya la neumonía, ahora vamos a avanzar los síndromes pleurales. En este caso vamos a hablar sobre el neumotórax. El neumotórax, neumopulmón, ¿no? Es un colapso pulmonar. Un neumotórax se produce cuando el aire se filtra dentro del espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica. Esto sobre todo se va a observar en hombres jóvenes, ¿no? Que tienen ese término también ya lo hemos nosotros ya visto, longilíneos y de hábito asténico, es decir, en hombres que son personas delgadas, ¿no? Y tiene también sus miembros superiores alargados y el tronco corto. Y también con antecedentes de tabaquismo. Entonces, estos tipos de síndromes pleurales se va a dar mayormente en estas personas delgadas, con tronco corto, ¿no? Y antecedentes de tabaquismo. El 89% de los casos ha revelado la presencia de bullas. O sea, ¿qué son bullas? Son ampollas. Son ampollas llenas de líquido, de un líquido transparente. Pero el diagnóstico definitivo de esto lo confirma una radiografía simple de tórax. No hay necesidad de tomar exámenes costosos. En neumotórax se confirma con una radiografía simple de tórax. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Disminución de la capacidad vital e incremento del gradiente alveolo arterial de oxígeno con grado de hipoxemia. ¿No? ¿Por qué? Porque hay aire, ¿no? Hay aire entre los pulmones y la pared torácica. Esto puede ser sobre todo una de las causas, pues ser provocado, ya sea por una contusión fuerte o una lesión penetrante en el pecho, ¿no? En el pecho. Entonces, vamos a ver acá, ese tipo de neumotórax pueden ser pequeños, pueden ser medianos o también pueden ser de tipo completo. ¿Cuándo son pequeños? Los pequeños mayormente no hay ninguna sintomatología, son asintomáticos. O pueden presentarse un ligero dolor pleurítico, dolor tal vez en la región axilar, un dolor punzante, pero aumenta con la respiración. Entonces, prácticamente pueden ser asintomáticos. El mediano, si hay dolor, disnea, vibraciones vocales disminuidas, cuando se le dice, ¿no?, que diga así ciertos términos, ciertas palabras, están disminuidas. En la percusión hay hipersonoridad y en la auscultación hay disminución del murmullo vesicular. En un neumotórax completo, estos pacientes ya tienen dolor, disnea, pero acá hay abolición, prácticamente ya no se oye nada, las vibraciones vocales
no se oye nada. Cuando dice, por ejemplo, el término ferrocarril, di ferrocarril, se le dice, ¿no? Y está pues palpando el personal de salud. No se siente ninguna vibración vocal, es completo, cuando no hay nada. En la percusión, en el golpe, hay una hipersonoridad. Y en la auscultación tampoco no hay ningún murmullo vesicular, o sea, hay abolición prácticamente del murmullo vesicular y soplo. Por eso se dice que es completo, tanto en la palpación como en la auscultación hay abolición. Vamos a ver ahora el derrame pleural. El derrame pleural es otro también síndrome que pertenece a la pleura, ¿no? Por eso el nombre dice derrame pleural. Normalmente, el espacio pleural contiene hasta 25 mililitros de líquido. Esa es la forma normal. Pero cuando hay derrame pleural, es cuando se acumula en forma normal el líquido en ese espacio, en el espacio entre las pleuras. Hay dos tipos, ya sea exudado o ya sea también trasudado. Exudado se debe pensar en una enfermedad que afecte directamente a la pleura, mientras que un trasudado, ¿no? Es uno tiene que pensar que el paciente tiene una enfermedad sistémica y la enfermedad sistémica altera los gradientes de presiones pleurales. Entonces, el derrame pleural puede deberse ya sea por una enfermedad que afecte directamente a la pleura, ¿no? Que es un exudado o que viene de una enfermedad sistémica. Cuando hablamos de exudado, es causado por vasos sanguíneos o vasos linfáticos que están bloqueados. Y como hay un bloqueo, va a haber inflamación. Cuando hablamos siempre de exudado, hay inflamación, siempre. Hay una infección. Por lo tanto, el pulmón está lesionado, pero por proceso de inflamación. Cuando hablamos de trasudado, este es causado por líquido. Es un líquido que se filtra hacia el espacio pleural. Acá no hay proceso inflamatorio. Es causado por un líquido que está en el espacio pleural. ¿Y por qué hay líquido? Porque se debe a la elevación de la presión hidrostática. Y como eleva la presión hidrostática, baja también la presión oncótica. Entonces, esto es más por presiones entre el espacio pleural. Y eso es causado por enfermedad sistémica. No vaya a ser que yo lo coloque en el examen diferencia entre sudado y trasudado cuando hablamos de derrame pleural. Ya, por si acaso, no vaya a ser que le pregunte eso en el examen. Entonces, bien claro, derrame pleural. ¿Y cuáles son las manifestaciones? Disnea, paciente presenta disnea, ¿no? Tos seca. Acá no existe una tos productiva. Hay dolor pleural. ¿Por qué? Porque hay, ya sea no exudado o trasudado, por lo tanto, entre las pleuras, por eso hay dolor, pero es un dolor de tipo puntada, de costado. Pueden encontrarse en ortognea, ese término ya lo sabemos, o también se puede dar, ¿no?, como consecuencia de un tumor fantasma, así lo llaman. El tumor fantasma se debe a un derrame producido en el pliegue de la pleura. Pero una vez resuelto ese derrame, desaparece, ¿no? Uno puede decir,
acá existe líquido derrame entre las pleuras, pero en realidad se le dice tumor fantasma. En la inspección es un hemitórax asimétrico con menos movilidad y respiración superficial porque tiene disnea. A la palpación puede haber roce de pleuras. Si el derrame es pequeño, ¿no? Se puede palpar cuando se le menciona al paciente que diga ciertas palabras, un roce de las pleuras. A la percusión hay matidez en el emitora comprometido, se escucha un sonido mate, eso le hemos visto ya en las clases iniciales. A la auscultación hay disminución o también desaparición del murmullo vesicular, que se utiliza un instrumento para poder auscultar al paciente. Tanto del murmullo vesicular como también disminución o abolición o desaparición de las vibraciones vocales. No se escucha nada de las vibraciones vocales. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas. Bien, ahora apliquemos el aprendido. Acá les he puesto yo, por favor, resuelvan esto. Le he puesto un caso clínico, el diagnóstico y qué datos de la historia jerarquiza para ustedes obtener el diagnóstico. Hay otro caso clínico, diagnóstico, y acá está, acá lo voy a ratito. Diagnóstico y acá fundamente, ¿ya? Acá es un laxo, acá fundamente. Fundamente el diagnóstico. Diagnóstico. Ya, acá fundamente el diagnóstico. Entonces, hay 1, 2 casos clínicos, lo copian, lo tomen foto, por favor. Un ratito, todavía no. El tercer caso clínico también fundamente o justifique o cuáles son las claves del diagnóstico, son iguales, lo mismo. Otro caso clínico, son 4 casos clínicos y si pudieran, 5 casos clínicos, ¿ya? Le toman foto, por favor, una vez ahorita para que hagan el trabajo. Son 11:15. Sí, vamos a casa. ¿Ya tomaron foto? Listo. La otra foto. Algo rápido, sencillo, y cuando justifiquen, tienen que justificar, por favor, de acuerdo al caso clínico que están ustedes colocando el diagnóstico. Y listo, 5 casos clínicos. Bien, ya. Ahora, integramos el aprendido ya, pues no, que el asma es una patología crónica donde existe anormalidad funcional, una hiperreactividad bronquial. Se manifiesta clínicamente por disnea, sibilancias, tos, expectoración, opresión en el pecho, una sensación de opresión en el pecho, y el EPOC, la incidencia de obstrucción crónica al flujo aéreo, es irreversible, progresiva, y tiene dos entidades importantes que son patologías, que es la bronquitis crónica, acá también, y el enfisema pulmonar. La neumonía, cuando los espacios aéreos se llenan de líquido o exudado de sustancia de pus, ¿no? Y atelectasia es cuando el pulmón pierde volumen, es más pequeño, a expensas de la reducción de los espacios aéreos y el pulmón queda colapsado. ¿Hay una actividad sincrónica? Sí, es una actividad sincrónica de un artículo en inglés y eso lo van a traducir y van a hacer un pequeño resumen, no un mapa conceptual, por favor, un resumen y tienen que ya subir a la plataforma. ¿Listo? Ahora sí, voy a dejar de compartir y a tomar foto y voy a formar grupos, ¿ya?
la justificación tiene que ser corta, sencilla. No me justifiquen porque quiero que todos ustedes puedan exponer, por favor, ¿ya? Entonces, voy a abrir las salas. Lean bien los casos clínicos. Claro, lógicamente ahorita ustedes puedan ayudarse de la IA, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Nada. Listo. Avancen, por favor.
10, 11, 12, 13, 27, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y presentan el sábado 27. 1, 2, 3 semanas tienes. Sábado 27.
en el 7º ciclo, tienen bastante información en Google, de las diferentes revistas, de los diferentes que es Scopus, del Silver, o sea, de cualquier, pero cuando ustedes sacan de caso clínico de trabajo monográficos, no se puede colocar en el Canvas, porque no se puede, porque tiene que ser colgado. ¿Por qué hago eso? Porque muchas veces inventan los casos clínicos, los sacan de la IA. Entonces tienen que colocar tal como la han encontrado ustedes. Ya, listo. Otra pregunta para empezar rápidamente. Juanca, sí, por favor, rapidito. Una consulta. ¿Lo que se va a subir al Canvas es únicamente la PPT o también tenemos que redactar? ¿Cómo? Habla fuerte. ¿Cómo? No te escuché. Sí, lo que tenemos que subir al Canvas es únicamente la PPT o también redactamos aparte un documento. No. Si bien he estado explicando, lo que tienen que ustedes que colocar en el Canvas es el trabajo en sí, con la carátula, con la introducción, con el marco teórico, con conclusiones y bibliografía, pero que sea referente al tema y que no estén inventando, por favor, porque yo entro. Las PPT ustedes lo van a trabajar para que ustedes lo presenten. Eso no me lo coloquen a mí. Eso no. Yo quiero el trabajo que han ustedes elaborado, el trabajo monográfico, digámoslo así, para poder yo ver si está o no real lo que ustedes han buscado. Ya, otra pregunta y comenzamos. Rojas, pregunta. Profesora, ¿todos los integrantes tendrán que exponer? No, yo voy a decir quién expone. Yo soy la que digo quién expone y quién sigue. ¿Por qué? Porque todos tienen que saber su tema, todos. Y la duración va a ser corta prácticamente porque yo tengo que hacer mi clase. Ustedes son tantos alumnos que no se puede. Entonces, cada semana 13 va a ser 12 exposiciones. Será pues cada uno será 20 minutos nada más, porque no va a haber espacio. 20 minutos, inclusive con las preguntas y todo. Yo voy a hacer preguntas y ustedes también van a hacer preguntas. 20 minutos con todo, ¿ya? Para cada exposición. 20 minutos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para empezar? Exposición solamente 20 minutos. Entonces, ustedes tienen que, por favor, coordinar bien y según sus PPTs también, tiene que ser de 20 minutos nada más. Inclusive con las preguntas que yo voy a hacer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más para empezar? Por favor, el tiempo nos va a ganar. Listo, ya, ninguna pregunta. Vamos a ver cómo estuvieron en el caso clínico. Sala 3 y sala 4. A ver, presente rápidamente el caso clínico. El tiempo vuela con ustedes. Sala 3, ¿quiere presentar, por favor? Sí, profesora, ¿se está observando lo que estoy compartiendo? Sí, se observa. Un poquito agrándala nada más. Sí, listo. Ya, listo. A ver, sigan, por favor. Ya, caso clínico 1. Ya no me lean el caso, solamente pon el diagnóstico y qué datos confirma el diagnóstico. No lo lean el caso. Ok. En nuestro caso hemos dado el diagnóstico de asma bronquial porque hay la presencia de tos nocturna y dice que hay una evolución de meses, que es característica del asma. También presenta sibilancias, sensación de opresión torácica y además también hay el antecedente de rinitis estacional, que es una característica de estas alergias por el asma que suelen incrementarse cuando hay mayor humedad o de acuerdo a la estación, ¿no? Y también hay abundante secreción serosa. Perfecto, claro. Cuando uno dice que datos, prácticamente tienen que colocar los datos que involucren en este caso al caso clínico. Perfecto, gracias. Segundo caso clínico, ¿cuál es el En el segundo diagnóstico? caso clínico hemos visto que su diagnóstico sería el neumotórax izquierdo, ¿no?
porque presenta una disnea, tiene dolor tipo puntada de costado, una hipersonoridad a la hora de la percusión y una abolición del murmullo, ¿no? Vesicular, que es característico de un neumotórax. Ya, después yo al final yo le voy a decir si están correctos o no, ya, listo. Caso clínico 4, En el 3 el tenemos 3, como perdón. en el diagnóstico más probable sería un derrame pleural, ¿no? ¿Por qué? Porque en el paciente se nos dice que tiene, ¿cómo se llama? Al día previo a la consulta, sensación febril, pero que también en el examen físico hubo matidez en la mitad inferior del hemitórax derecho, ¿no? Asociado a la disminución de vibración de los vocales o abolición del murmullo vesicular. Esto podría decirnos que hay una acumulación de líquido en el espacio pleural. Ya, bien. Caso clínico 4. En el 4 repite que sea alopecia afectiva derecha porque presenta una línea de inicio también pierde volumen de funciones aéreas y se puede ser incrementada por la neoplasia bronquial mediante que tiene cáncer de pulmón, ocasionando que la parénquima pulmonar colapse. Ya. Bueno, y el último caso, el diagnóstico probable es el neumotórax completo porque presenta dolor, disnea, abolición de las vibraciones vocales, hipersonoridad de la percusión y ausencia del murmullo vesicular. Y el examen que se solicitaría sería la radiografía simple de tórax, porque permite confirmar de forma definitiva el diagnóstico. Ya, gracias, perfecto. En ese grupo, ¿quiénes han estado, por favor? Han participado en la exposición. No, ¿quiénes han estado presentes? Ya, Tracy Espinosa Díaz. ¿Dónde está acá? Ya. Y también está Guamán Amberly, Hanampa Luis Urbano, Sofía Páez Mantarí y Gracie Vázquez Torres. Ya. Los que han expuesto prácticamente, ¿no? Sí, los que han puesto de Ya. los 5. Perfecto. ¿Y por qué estaban tantos alumnos en la carátula? El grupo 4, por favor, exponga. Listo, grupo 4. Luego, por favor, el grupo 1. ¿Grupo 4 está? Sí, profesora, ahorita voy a compartir. Ya, ok, gracias. Profesora, una consulta es que, ¿cómo se llama? Todos habían participado al realizar, ¿cómo se llama? El Canva, porque nos hemos dividido entre quién hace el diagnóstico y quién hace la justificación, y así nos dividimos semanalmente Ya, nosotros. yo voy a Pero llamar todos trabajan. sí que están presentes ahí. ¿Quiénes están ahí? ¿Dónde están los que están presentes? ¿O van a hablar todos? ¿Van a hablar todos? ¿De cuál, Miss? ¿Del Sí. primer grupo que expuso o de ahorita? El de ahorita. ¿Van a hablar todos o...? Sí, profesora, solo nuestro compañero ya, Diego que no va a perfecto. poder ahorita. Ya, perfecto. Caso clínico 1, porque aquí dice caso clínico 2. El 1. Ya, ahora sí se ve el 1. Sí, ahí está, profesor. Bueno, en cuanto al caso clínico 1, el diagnóstico más probable que hemos visto es el asma bronquial. Ahora, ¿el por qué? Es dependiendo de los síntomas y signos que se ha podido presentar en lo que es el caso clínico. Y lo más resaltante es la tos seca nocturna que ha tenido el paciente durante meses de evolución. Esto quiere indicar lo que es una enfermedad, lo más probable, de tipo crónica, debido a
a la presencia continua de esta tos. También la presencia de sibilancias, que es muy común en el asma bronquial, al igual que la sensación de opresión torácica. Además de que tiene un antecedente de rinitis estacional, que es un componente alérgico que se suele presentar en este diagnóstico de asma bronquial. También el examen físico, como es normal entre episodios, no es tan relevante al momento de hacer el diagnóstico, ya que los pacientes pueden presentarse asintomáticos en el momento de la consulta hasta que tengan el momento de presentar los síntomas debido a esfuerzo físico u una reacción alérgica, al igual que la radiografía y los laboratorios que indican estándares normales en los resultados. Bien, perfecto. Siguiente. Bueno, en el segundo caso tenemos lo que es un diagnóstico de Naid de 30 años de edad. En este caso, el posible diagnóstico fue lo que es el hemitórax izquierdo, justamente con los síntomas que tuvo. El fundamento de este caso clínico es por la presencia del dolor, la disnea, la hipersonoridad a la percusión y disminución del murmullo vesicular, nos da indicios sobre la hemitórax izquierdo. Ya, listo. A ver, después lo voy a decir yo cuál es la respuesta, por favor, ¿ya? Ya, caso 3. En el caso 3, pues el diagnóstico más probable que nosotros hayamos evidenciado pues sería el derrame pleural derecho, eh, donde nuestra justificación principal fue que el paciente antecede a la neumonía en el tratamiento y esta puede ser pues la causante frecuente de un derrame pleural. Bueno, también en el caso clínico la paciente refiere dificultad para respirar y durante la percusión se logra hallar matidez en el hemitórax derecho, específicamente en la mitad inferior. Y bueno, esto asociado también a una disminución de vibraciones vocales o a la abolición del murmullo vesicular. Y bueno, se vería como esa imagen, ¿no? Siguiente. Bueno, en el caso del cuarto caso clínico del hombre de 72 años, el posible diagnóstico es la atelexia derecha y esto me basó porque presenta un cáncer pulmonar y puede ocurrir una posible obstrucción bronquial. Hay una disnea importante y el caso menciona que el pulmón pierde volumen por reducción de los espacios aéreos y queda colapsado. Y esto corresponde a la definición de atelexia. Siguiente. Perfecto. Ok, como último caso, el quinto caso clínico, el diagnóstico probable sería neumotórax derecho completo por los signos, ¿no? Que es dificultad respiratoria, dolor torácico intenso en el hemitórax derecho, el murmullo vesicular, vibraciones vocales, hipersonoridad en percusión y el silencio total en auscultación. Y el examen auxiliar que solicitaríamos sería radiografía de tórax. Ya, Es todo, profesora. bien. El grupo que mencioné, por favor. Sí, profesor, el grupo 1, yo voy a compartir. Ya. Luego el grupo 7. Sí se logra observar. Sí, sí está bien. Ya, a continuación vamos a presentar los casos clínicos por el grupo 1. En primer lugar, en el caso clínico, el diagnóstico sería